Hemos estado hablando durante todo lo que va de año acerca de la santidad del creyente. Hemos hablado de muchas cosas, como la batalla del creyente contra su propia carne. Hemos definido un poco qué es la santidad. Hemos visto que la carne es nuestro enemigo. La semana pasada hablamos acerca de que hay un enemigo también que es real, que es Satanás. Y hoy también vamos a hablar andar un poco más en ese tema, acerca de Satanás y cómo él nos tienta. Y yo cuando estudiaba el texto pensaba en una expresión, una frase muy coloquial. De repente usted se la dijeron en la escuela, en la universidad, en el liceo o en su casa, que es que dice así: en guerra avisada no muere soldado, y si muere es por descuidado. Usted se rió porque sabe que esta expresión se refiere a estar atentos. Tienes que estar atento. Es decir, en guerra avisada no muere soldado. Y la verdad es que muchas de las cosas que nos pasan en esta vida son por no estar atentos. Nosotros tenemos problemas de salud generalmente porque no estamos atentos a nuestra salud. A veces tenemos problemas en nuestra familia, en nuestras relaciones, los que tienen esposa, los que tienen esposo, con los hijos, porque no estamos atentos a los tratos, a las cosas que están allí, que no se resuelven. Y también en la parte espiritual pasa que tenemos problemas porque no estamos atentos. No estamos atentos a Dios, a lo que Él nos dice. No prestamos atención a lo que Él nos llama a hacer o a dejar de hacer. Entonces, este llamado a estar atento, que vimos la semana pasada, ¿recuerdan la enseñanza de la semana pasada? Que tenemos que estar atentos porque Satanás anda como un león rugiente. Entonces, la vida cristiana no puede vivirse así como quien está caído en una mata, desubicado. No, la vida cristiana debe vivirse estando apercibido. Tampoco puede vivirse así como vaya viniendo, vamos viendo, ese es otro dicho. Sino que tenemos que estar preparados. Sobre todo, mis hermanos, porque tenemos un enemigo que nos ha declarado una guerra, que es real. Una guerra espiritual. Y que esa guerra quizás no nos mate si somos creyentes, pero nos puede dejar muy heridos. Y Pedro experimentó eso. No, Pedro, el mismo Pedro de la semana pasada, es el mismo Pedro de esta semana, pero este era un Pedro más joven, menos maduro, y está ahí en Lucas 22, 31 al 34, vamos a leer una historia de él, acerca de él. Lucas 22, del 31 al 34. ¿Lo tiene? Entonces rápido. Ok, Lucas 22 del 31 al 34 dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Perdón. ¿Qué le parece esa pequeña historia? No son pocas cosas lo que le dice el Señor a Pedro, ¿verdad? Y es que cuando pasa esto, cuando sucede esta conversación, hermano, estamos ya casi al final del ministerio de Jesús. Un poquito más, usted sigue leyendo más adelante y lo que viene es Jesús en el Getsemaní con sus discípulos. Y sabemos que en el Getsemaní es donde Jesús siente la presión, la carga de que se avecina el momento en que ya va a ser entregado, va a ser sacrificado, va a morir en nuestro lugar. Y era un momento crucial, iba a ser una crisis para los discípulos, porque los discípulos iban a quedar sin maestro, iban a matar al maestro. Y ellos iban a quedar como, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Y como la guinda que está arriba del helado, resulta que el líder de los discípulos, que parecía ser Pedro, iba a ser zarandeado por Satanás y que iba a caer, porque es lo que dice Jesús. Jesús está diciendo: y vuelto, es decir, tú vas a caer, y vuelto vas a confortar a tus hermanos, a confirmarlo. Entonces, un momento crucial del ministerio de Jesús. Estamos llegando ya al final, está posiblemente a unas horas de que venga ¿quién fue el que negó a Jesús? El que lo entregó, Judas, perdón, viene y lo entregue con un beso. Y después lo tomen, lo apresen,
lo llevan a un lugar, a otro lugar, lo enjuician. Y bueno, estamos ahí. Y Jesús le dice esto justamente antes. Y el tema de este texto, hermano, tiene que ver con que Jesús prepara a sus discípulos para este tipo de adversidades, para este tipo de crisis, para este tipo de tentaciones. Y Jesús hoy también pretende prepararnos para ese tipo de tentaciones, ese tipo de crisis. Y nos prepara justamente con algunos consejos que vamos a ver en la palabra de hoy, de Dios hoy. Y yo al menos pude ver o podemos señalar del pasaje 3 cosas. Una tiene que ver con Satanás y su clara oposición contra Jesús y sus seguidores. Eso es algo que está evidente. Lo segundo es que Jesús tiene un ministerio de guardar e interceder a favor de los discípulos. Y lo tercero es que el creyente tiene una reacción ante las tentaciones y el pecado y ante el enemigo. Entonces vamos a verlo en esas tres partes. Cuando Jesús le dice a Simón, le dice lo primero que le dice es: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Allí la palabra zarandear era como parte de lo que se hacía con el trigo cuando se cosechaba, era como parte del proceso. Y lo que se hace con el zarandeo es como separar la cizaña del trigo, es como un procedimiento para depurar el trigo, para que sea trigo al final lo que tú coseches. Porque recordemos que en ese tiempo crecía el trigo, pero la cizaña era muy parecida. Entonces cuando tú molías la semilla, si molías cizaña con trigo, dañabas la harina. Entonces era necesario que pasara esto. Entonces, ese término zarandear, el verbo como tal, significaba apalear, cerner, aventar, sacudir. Eso es lo que significaba. Ese procedimiento era como caerle a palos a las espigas para que se rompieran. Y nosotros podemos recordar del Antiguo Testamento alguien que, esta petición que le está haciendo Satanás a Jesús es como la que le hizo Satanás a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan a Job? Que le dijo, bueno, sí, él es fiel a ti. Claro, porque tú le das todo, tú lo bendices. Pero tócale sus bienes, para que tú veas cómo te maldice. Ese es Job capítulo 1, puedes leerlo con detenimiento más tarde. Pero habla acerca de eso. Y la petición que le está diciendo a Jesús para zarandear a Pedro es esa. ¿Y qué pasó con Job? Job perdió su casa. Job perdió sus propiedades. Job perdió todo lo que tenía. Job perdió ¿hasta qué? Hasta su salud. Es decir, yo creo que nosotros veríamos a Job en ese momento y era como un indigente y hasta peor que un indigente. Porque una persona de feo aspecto. Entonces, imagínense que lo que quería Satanás justamente con Pedro era llevarlo a ese nivel. Satanás quería que Job maldijera a Dios, igual que Satanás quiere que los discípulos nieguen a Jesús, maldigan a Jesús, se retracten. Y ese es el mismo plan, hermano, que Satanás tiene con nosotros, con todos sus discípulos, que nosotros nos retractemos. Él no quiere quizás que vivamos una vida simplemente derrotada, atribulada acá. No es suficiente con eso. Ellos quieren que tú niegas a Jesús, que tú no creas en Él, que tú te retractes de todo lo que has creído. Entonces, con esto, nosotros podemos ver que Él es un claro enemigo. Lo otro que podemos ver, y a mí me gustaría revisar algunos nombres que se le ha dado a Satanás, porque nos da una idea más clara de quién es Satanás. A Satanás se le llama homicida. ¿Qué es un homicida? Que mata a otras personas, es un asesino. Eso lo dice Juan 8:44, también dice ahí en ese pasaje que es el padre de la mentira. Es decir, que él habla verdad, él es mentiroso. Y cuando dice mentira habla de sí mismo porque él es mentiroso en esencia. Y nosotros podemos recordar aquí Génesis, ¿con qué engañó la serpiente a Eva? Con una mentira. Es decir, él le dijo que no, ella podía comer de eso, del fruto prohibido. Y que eso era mentira, más bien iba a ser igual que Dios. Entonces él engañó a la mujer. Satanás es así, hermano. Satanás es un homicida, busca matar la vida espiritual de las personas, busca también engañarlos. Dice también el texto en 2 Corintios 11:14 que él se viste o se disfraza como ángel de luz. ¿Qué es lo que significa?
que él engaña a las personas. Hay muchos falsos profetas y detrás de esos falsos profetas hay parte de doctrina satánica, doctrina que no tiene nada que ver con Dios, porque él se disfraza como ángel de luz, es decir, él engaña a las personas. También dice que él es el tentador. ¿Satanás es el tentador? Por supuesto. Satanás tuvo el tupé de tentar al mismo Jesucristo. ¿Usted cree que no nos va a tentar a nosotros también? O sea, por favor. Si tú puedes tentar al Dios del universo. Aquí están los reinos de la tierra, son para ti. Oye, le estás diciendo al rey del universo, que tiene todos los reinos, la gloria, le vas a decir que ahí están los reinos de la tierra. Satanás tiene esa habilidad, es un tentador. No solo eso, también es el acusador de los hermanos. Apocalipsis 12:10. Él es acusador de los hermanos. ¿Qué es lo que hace Satanás? Nos acusa delante de Dios. Nos acusa. Dice, mira, no ve lo que quería hacer con Job. Para ver si te maldice. Quítale todas las cosas para ver si te maldice. Para que veas que te maldice. Es decir, Satanás nos acusa delante de Dios. Cuando caemos, Él no nos levanta. Él nos señala. Entonces, hermano, amigo, ese es nuestro enemigo. No es una fantasía, no es algo, no es la persona que nosotros nos presenta en las comiquitas cuando éramos pequeños, que era uno rojo con una cola así de diablo, porque no sé cómo llamarlo, un tridente. No, es un ser espiritual que está empecinado. Su propósito es destruir la vida espiritual. Su propósito es retener el reino de Dios. Ese es su propósito. Entonces, hermano, nosotros no podemos por nada estar así como hecho, hacer la vista gorda de esta realidad. Eso es algo que es real. Amados hermanos, a veces nuestra forma de tratar con el mundo nos hace, pareciera como que si nosotros no conociéramos quién es Satanás. Satanás sabe que es el príncipe de este mundo. Primera de Juan, también nos dice que todo el mundo está bajo su poder. Es decir, que él gobierna este mundo. Eso significa que todas las ideologías, todas las filosofías y las ideas que van contrarias a Dios son del diablo, no son de Dios. Él gobierna este sistema. Cuando nosotros vemos que cada vez la música es peor. ¿Usted ha escuchado la música mundana en algún momento, alguna frase cuando va por algún lugar? ¿Qué es lo que dice? Habla puro sexo, habla de pura sensualidad, habla de puro poder, dinero, habla de puras cosas materiales, te aleja de Dios. Esa es la música nada más. No nos hemos metido con los videos. Yo ayer, cuando terminaba de repasar el sermón, Filipo, mi sobrino, estaba en la casa y él estaba viendo comiquita. Y mientras él estaba ahí, yo estaba intentando redactar algunas cosas y yo veo que están dando Peppa Pig. Y él la pone. Y yo, bueno, vamos a ver. Y resulta que él poniéndola, se empieza a escuchar que dice, los niños están llevando como los muñequitos, pues están llevando como unos dibujitos de su familia a la maestra. Y le lleva, bueno, este es mi papá que es marinero y mi mamá que no sé qué más, tal. Y llegó un momento donde vino un muñequito y le dijo a la maestra, este es mi mamá tal y este es mi mamá tal. Ella hace pasta y ella hace no sé qué más. Y yo así. Y yo entro en mi wow. Filipo, quita eso. ¿Por qué, tío? Porque están diciendo mentiras. Y listo, pues. Pero hermano, eso es algo chiquitico. Pero fíjense hasta qué punto llega la perversión. Hermano, y eso es real. Y el mundo va así. Y el mundo va a continuar así. Y si nosotros nos hacemos de la vista gorda de esa realidad, la iglesia va a empezar a permearse de esas cosas. Va a empezar a ver lo malo como bueno. Y son ideas del diablo. Eso no es el diseño de Dios. Entonces, amado hermano, nosotros no podemos hacernos de la vista gorda. Debemos estar atentos a que hay doctrinas del mundo, del diablo, ideas que van en contra de Dios, que no podemos pasar por alto. Amén. Hermanos, ya estamos advertidos. Satanás quiere destruir nuestras vidas. Satanás quiere alejarnos de Dios.
quiere que nosotros caigamos en las tentaciones, quiere que tú te desanimes, quiere que dejes de orar, que te rindas ante las luchas que puedas tener con el pecado, quiere que permanezcas ahí, que no vayas a la iglesia, que no quieras estar con los cristianos, quiere que tú hagas eso. Y si tú te vas a mantener ahí, bueno, vas a cumplir los deseos de Satanás. Pero hermano, Dios nos llama a que tenemos que resistir las obras de Satanás. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Eso es lo que dice la palabra. Este mundo, mi hermano, ofrece cada vez más cosas que nos distraen. Cada vez hay más cosas. Antes quizás era, la televisión nada más, pero ahorita son los teléfonos. Ahorita son todas las aplicaciones. Ahorita son tantas cosas que nos distraen a los jóvenes. Es decir, es facilito perder el enfoque. Y concentrarse en el teléfono, concentrarse en las redes sociales, concentrarse quizás en tus proyectos personales y olvidarte de Dios. Y todas esas cosas son de este mundo. No es lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces Dios, hermano, está interesado en que nosotros veamos con correcta perspectiva. Satanás está al acecho. Él utiliza el mundo para atraparnos. El mundo es como su lazo. Si usted está en el mundo, Satanás va a apretar ese lazo y te va a mantener ahí. Pero la realidad es que nosotros somos libres. Eso es lo que el Señor ha dicho, que nosotros somos libres, no somos esclavos al pecado. No podemos, hermano, como aplicación de este punto, no podemos vivir con aquellas cosas que decimos lo siguiente: bueno, pero eso no es tan malo. Bueno, pero yo escucho esta música, pero esa música no es tan mala. Quítale el tan. ¿Qué dice? Esa música es mala. Pero es que no es tan mala, pero es mala, no estás viendo. Y si es mala a tus ojos, imagínate a los ojos de Dios, que es santo. Entonces, amado hermano, no podemos convivir con esas cosas. No podemos seguir haciendo lo que hacíamos antes cuando no conocíamos al Señor. Él nos ha dado una nueva vida. Podemos vivir una vida agradándole a Él. Él nos ha dado su poder, Él nos habita y podemos vivir una vida agradecido y adorándole a Él. Hermanos, tenemos el deber de denunciar las obras de las tinieblas, como el ejemplo que le di de Filipo. Hermano, también tenemos el deber de levantarnos y no quedarnos ahí esclavizados. Somos libres, hermano. En Jesús somos libres. La Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es una libertad, hermano. Usted no está esclavizado. Si usted es creyente, usted no es esclavo del pecado. Esa es una mentira que Satanás hace. No puedes salir de eso. No puedes, no es que no puedes. Sí puedes. Es más, ya tú no estás esclavizado al pecado. Solo necesitas acercarte a Jesús. Alguna vez alguien lo ilustró así. Dice que una persona que tenía problemas con algún tipo de adicción decía que no podía de ninguna manera salir de eso. Entonces alguien le dijo lo siguiente: bueno, es como que tú agarres, tú vas a hacer lo siguiente, tienes el camino por donde has andado todo el tiempo, el camino del pecado. Y el poder de sí es fácil ir por ese camino, porque ya has abierto un camino por allí, una zanja. Es como cuando tú vas entre un monte y hay un camino, es fácil ir por ahí. Pero ahora hay otro camino, el camino a Dios, que tú lo has descuidado. Y eso es lo que tiene, es monte, todo eso. En la medida que tú vayas caminando por ahí, regularmente camines por ahí y dejes de caminar por el camino al pecado, entonces el camino hacia Dios se va a abrir, se va a hacer más fácil, y el camino hacia el pecado se va a hacer más difícil de transitar. Entonces, hermano, nosotros debemos hacer eso. Nosotros debemos buscar a Dios. Nosotros no podemos con nuestras propias fuerzas. Y es parte de lo que ocasionó también la caída de Pedro. Que Pedro dijo, ¿qué es lo que dijo Pedro? Es interesante. Él dijo: no, Señor, ¿cómo va a ser? Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Es decir, sabemos que Pedro era impetuoso. No, Señor, sí. Pero es que con su fuerza no pudo tampoco. Y lo otro, puedo recordar también un joven, un universitario, que regularmente regresaba en las noches de la universidad y él saludaba a una muchacha, él era creyente, saludaba a una muchacha que vivía por ahí. Se saludaba y seguía a su casa, a la residencia. Pasó así un cierto tiempo, hasta que un día él entró a la residencia y tras de él entró esa muchacha. Estaba llegando, abrió la puerta y tras de él entró esa muchacha. Y esa muchacha le hizo sugirió pues estar con él. Le propuso, estar con él. Así de frente. Y él quedó impactado
y ella intentó como asirlo. Y él quedó impactado y la alejó y se fue de ahí, de su cuarto, pues ese cuarto quedó abierto. Y me llama la atención porque él contándome la historia, él me decía que él no vio a esa muchacha. Él vio a Satanás en esa muchacha. No estoy diciendo que Satanás estaba metido dentro de ella, puede ser que sí. Pero su propuesta era una propuesta diabólica. Una propuesta de ofender a Dios, de no agradar a Dios. Y no estoy diciendo con esto que nosotros tenemos que estar viendo a Satanás en todos lados. Pero es que todas las propuestas que no sean de acuerdo a Dios son propuestas que no vienen de Él. Son propuestas del enemigo, propuestas de nuestra carne. Entonces, hermanos, así debemos ver nosotros esas sugerencias, esas propuestas, hacer las cosas que a Dios no le agradan, como algo peligroso, algo que no viene de Dios. Ahora, en el segundo punto, yo hablé acerca de que Jesús tiene un ministerio de guardar e interceder a favor de sus discípulos. Pedro, lo que le responde Jesús es esto: pero yo os he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos, nosotros quisiéramos pasar por alto, nosotros quisiéramos que Jesús hubiese dicho: Pedro, Satanás me pidió para que te zarandeara, pero yo dije que no te va a zarandear. Pero Jesús no dijo eso. Jesús lo que dijo fue: yo le pedí a Dios que tu fe no falte. Sí, que iba a ser zarandeado. Lo mismo que pasó con Job. Job fue zarandeado. Hermanos, Jesús, Dios, va a permitir en muchas ocasiones que nosotros seamos tentados, que pasemos por tribulaciones, que perdamos cosas, pero eso es con un buen propósito. Porque lo que le dice Jesús es que yo ruego porque tu fe no falte, y tú una vez vuelto, es decir, Pedro iba a caer y una vez que se levantara, que volviera, iba a fortalecer a sus hermanos. Entonces es un propósito bueno, es para que él madurara algunas cosas que tenía que madurar, y no solo eso, sino para que animara a los discípulos que también iban a estar desanimados. Entonces, hermano, yo quisiera enfocarme acá, y lo que podemos ver es que Jesús ruega por sus discípulos. Jesús ruega por los discípulos que son tentados. Y yo ayer pensaba en esto y eso es demasiado grande. ¿Qué hace Jesús ahorita? ¿Qué está haciendo Jesús ahora? Está intercediendo por nosotros. Usted no, si le cabe en la cabeza, Jesús está delante del trono de Dios y Jesús está orando por cada uno de nosotros. Jesús está pidiéndole al Señor, Señor, que su fe no falte. Señor, mira su problema, mira la tentación, mira la lucha que está teniendo, que su fe no falte. Fortalécelo. Jesús, el que nos salvó, está intercediendo por nosotros continuamente. Eso es demasiado grande, hermano. Que Jesús continuamente esté orando por uno, y a veces uno mismo no ora por uno mismo. Una gran enseñanza para nosotros. Wow. El Dios del universo, Jesucristo nuestro Salvador, nos salvó y fue al cielo a orar por nosotros. Eso es demasiado grande, eso creo que es demasiado para lo que nosotros podamos entender. Hermano, a veces afrontamos pruebas difíciles, tentaciones, decisiones, pérdidas, y Dios las permite, pero eso es para nuestro bien. Lo que dice Romanos 8. Pero porque para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El amor de Dios, hermano. Y yo quisiera pues pensar en eso, en que Él ora por nosotros, Él intercede a favor de nuestra fe, para que seamos fortalecidos, para que no perseveremos en el pecado, para que Dios se acuerde pues que Él nos perdonó a través de Jesús. Es decir, es algo muy grande. Jesús está todo el tiempo ahí por nosotros. Cuando caemos, también Jesús está allí. Y a veces nosotros tenemos una idea de Jesús como que Él que nos está señalando. Pero no es Jesús que nos señala, es Satanás quien nos señala. Jesús, dice Hebreos 4:15, Él habla de que Él se compadece de nosotros. Él dice que Él es Él fue tentado en todo. Y Él es compasivo para con nosotros. Él conoce nuestra condición, Él sabe que no es fácil para nosotros. Él no nos justifica realmente, no dice, bueno, no, lo que pasa es que ellos son
son blandengues, perdóname la expresión. No, a Él no le agrada, pero Él se compadece de nosotros. Y Él intercede a Dios por nosotros. Y no solo eso, Él ora por nosotros, se compadece, pero Él también nos da la salida de la tentación. Primera de Corintios 10:13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Es decir, Dios da la salida, Dios se compadece de nosotros, Jesús ora por nosotros. Hermano, tenemos el viento a favor. Es como yo pensaba, son 3 contra 1. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo están a nuestro favor. Satanás está vencido. Esto no es una guerra de quien gana. Satanás ya quedó vencido, ya está sentenciado. Ahora nuestra vida cristiana es nuestro transitar es el que está en veremos. Si va a ser una vida victoriosa o si va a ser de derrota en derrota, tras más derrota y más derrota y no aprendemos. Usted no quisiera vivir una vida victoriosa, superando las tentaciones, las luchas y creciendo en la fe. Eso es lo que Jesús quiere que vivamos. Entonces Él nos da la salida. Aun cuando hemos caído, hermano, Dios está allí. Amigo, si tú has pecado contra Jesús, Jesús está ahí para perdonarte continuamente, siempre. Pero debes arrepentirte. Reconocer que su amor por ti está allí, pero debes arrepentirte. Debes buscar a Jesús. Él es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Nadie va a sanar las heridas adentro de ti si no es Él. Solamente Él es el que puede sanarte, Él puede perdonarte, darte vida eterna. Hermano, si tu vida hasta ahora ha sido una lucha frecuente y con el mismo pecado, con las mismas situaciones, quiero recordarte que tú eres libre, que en Jesús tenemos libertad. Quiero recordarte, hermano, que ahí tenemos a Jesús continuamente, su gracia, que no es por nuestro poder, que nosotros nos cansamos, pero Dios no se cansa de nosotros. Su gracia está constantemente allí para recibirnos. Él es poderoso para fortalecernos. Él es nuestro Dios, aleluya. Así es. El último punto tiene que ver con Pedro, y es que el creyente debe tener una reacción ante las tentaciones y el enemigo, y su reacción es de fortalecerse en Jesús. Esa es la reacción. Yo no sé si usted ha pensado, vamos a recapitular qué es lo que le dijo Pedro a Jesús, qué es lo que Jesús a Pedro. Él está diciendo, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, es decir, Satanás te tiene en la mira, Pedro. 1. Segundo, Pedro, tú vas a caer. Pedro, tú vas a levantarte también. Pedro, después tú vas a animar a los hermanos. Entonces le está diciendo al menos esas cosas. ¿Usted se imagina que Dios le diga eso a usted? Y no le está diciendo, mira, vas a caer en el futuro. No, vas a caer antes que cante el gallo. Ya tú vas a haber caído. ¿Usted se imagina que diga, fulanito, usted va a caer con tal mujer más tarde? Usted va a pecar. Y usted después se va a levantar. Y después usted va a animar a otros hermanos acerca de ese asunto. ¿Qué usted haría? Si usted sabe que usted va a caer ya, que es inminente, esto no es alguna probabilidad. Jesús le está diciendo que va a caer. Y después que se vuelva, se levante, va a animar a los hermanos. ¿Usted se imagina cómo usted se sentiría? Si usted sabe que usted va a caer inminente. Mal, ¿qué haría? ¿Qué más haría? ¿Qué haríamos? Llorando mínimo, Señor, pero ¿cómo va a ser que voy a caer? No me deje, ayúdame. Pero la actitud de Pedro no fue así. ¿Cómo fue la actitud de Pedro? Fue totalmente distinta. Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Hérmole, Pedro, ¿qué tú eres, Pedro? Rambo. Es decir, la actitud de Pedro es una actitud como era Pedro. Pedro era impulsivo. Si vemos cuando Pedro intervenía siempre, Jesús preguntaba, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Y quién salió a hablar?
Pedro. ¿Quién caminó por las aguas? Pedro. ¿Quién le cortó la oreja al otro? Pedro. Si Pedro era impulsivo, y no significa que eso era malo, en todo el sentido, Pedro tenía liderazgo, él tenía un deseo genuino de hacer lo que a Dios le agradaba. Pedro era bastante emocional también, pero ¿saben qué? Ser determinado, ser decidido, estar seguro, tener confianza, no es suficiente. Eso no es suficiente para vivir en santidad. Necesitamos a Jesucristo. Necesitamos tener comunión con Jesús. Nuestra fuerza está en la fuerza de Jesús. En buscar su rostro, mis hermanos, en orar, en hablar con Él. Es su poder. No es nuestro poder. Nosotros nos cansamos. Dios no se cansa. Cuando nosotros nos sintamos débiles, digamos, Señor, yo no te he buscado, por eso es que estoy débil. Nuestra fuerza está en Jesús, nuestro Señor, y con razón. También dice Mateo en Efesios 6, vamos a ubicarlo porque con esto quiero cerrar. Efesios 6:10, si no me equivoco. Lo tenemos, leamos juntos. Dice, por demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Es en sus fuerzas, mi hermano. Es en sus fuerzas. Nosotros no podemos estar creyendo que solos podemos con ciertos pecados. No podemos creer que con nuestra determinación vamos a lograr hacerlo. Con nuestra disciplina vamos a lograr hacerlo. No. Es apegado a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Creo que podemos finalizar en que debemos cuidarnos, hermanos, de nuestra autosuficiencia. Nosotros no podemos superar las tentaciones solos. Nosotros no podemos solos, ese es el resumen. Pedro cayó, Pedro se levantó también, como dijo el Señor, y animó a los hermanos. Nosotros no sabemos en qué momento Satanás nos pide al Señor. Puede ser que nos pida. Nosotros no nos enteramos, Pedro se enteró. Pero puede ser que Satanás le diga a Dios, Señor, apártame a tal persona. Quiero zarandearlo. El Señor no es que lo va a dejar a la expensa de Satanás, no nos va a dejar. Porque dice que Satanás no nos toca, es decir, no nos va a destruir. Pero sí nos pueden pasar cosas que están en la soberanía de Dios, pero es para probarnos, para hacernos crecer. Entonces, hermano, con esto, para cerrar, nosotros hemos visto que Satanás se opone a la iglesia y a nosotros los creyentes. Utiliza el mundo para enlazarnos. Debemos estar atentos a eso. Debemos recordar que Jesucristo, está interesado en que salgamos de los pecados, en que venzamos las tentaciones, en que crezcamos en la fe. Y por último, debemos reconocer que nosotros debemos buscar a Jesús, buscar su fortaleza, fortalecernos en Él para superar las tentaciones y el enemigo. Amén. Gloria a Dios. No nos olvidemos de ese pasaje, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a levantarnos y a pensar un poco en qué es las cosas que tenemos que hacer, qué cambios debemos hacer, cuáles son las tentaciones específicas de cada uno. Quizás para uno la tentación son las mujeres, otros puede ser el dinero o los hombres también. La ira, la lengua. Cierre los ojos y hable con Dios, porque Dios lo conoce, hermano. Dios sabe cuáles son sus tentaciones, sus debilidades. Y yo estoy seguro que Dios no está aquí para señalarte, sino para tenderte la mano y para que tú puedas agarrar su mano y pedirle ayuda. Queremos rogarte, Señor, y en esta mañana queremos primeramente darte gracias por tu palabra, Señor, porque ella nos recuerda, Señor, todas las cosas que debemos hacer, porque en ella encontramos, Señor, instrucción, también ánimo. Gracias, Señor, porque
porque no estamos en esta batalla, Señor, vencidos, sino que ya tú has dado la victoria, Señor. Ya tú has vencido, Señor, a Satanás, al mundo. Nosotros simplemente queremos vivir esta vida venciendo las tentaciones de este mundo, Señor, y de Satanás, para agradar tu nombre, Señor, para glorificarte. Te quiero rogar, Señor, que tú fortalezcas, así como orabas tú por nosotros, fortalece nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a ti, Señor, en cualquier circunstancia. Llévanos, Señor, a entender, a comprender que te necesitamos a ti, que nuestra más grande necesidad, Señor, no es de determinación, no es de esfuerzo propio, no es de disciplina. Nuestra gran necesidad es de arrepentirnos y acercarnos genuinamente, Señor, delante de ti, reconociendo nuestros pecados, reconociendo que tú eres nuestra gran necesidad. Lávanos, Señor, perdónanos, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestras faltas. Nosotros reconocemos que no somos dignos delante de ti, Señor. Pero reconocemos, Padre, que en ti somos justificados. En ti encontramos gracia, Señor. Solo te pedimos, Señor, que nos ayude, nos dé la fortaleza que necesitamos cada día, Señor, en cada una de las situaciones que vive tu iglesia. Todos los hermanos que estamos acá, estamos delante de ti, Señor. Ayúdanos, extiende tu mano, Señor. Sálvanos, Señor, socórrenos. Sé tú, Señor, la salida, la solución a nuestras situaciones, Padre. Y ayúdanos a ser tus seguidores y vivir para alabarte, para adorarte, Señor. En cada momento, Señor, que vivamos. Te adoramos, Señor, te bendecimos. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén.